La destrucción del Anillo Único. Un fragmento del Señor de los Anillos. El retorno del rey. De John Ronald Reuel Tolkien. Poco tiempo le quedaba a Aragorn para preparar la batalla. En una misma colina estaban él y Gandalf, y allí enarbolaron el estandarte, hermoso y desesperado, del árbol y las estrellas. En la colina opuesta flameaban los estandartes de Rohan y de Dol Amroth, caballo blanco y cisne de plata. Un círculo de lanzas y espadas defendía las dos colinas, pero al frente, en dirección a Mordor, allí, donde esperaba la primera embestida violenta, estaban los hijos de Elrond a la izquierda, rodeados por los 94 Dúnedain, y a la derecha, el príncipe Imrahil, con los apuestos caballeros de Dol Amroth, y algunos hombres escogidos de la torre de la guardia. Soplaba el viento, cantaban las trompetas y las flechas gemían, y el sol, que ahora subía hacia el sur, estaba empañado por los vapores infectos de Mordor. Brillaba remoto, tétrico y bermejo, como a la hora postrera de la tarde, o a la hora postrera de la luz del mundo, y a través de la bruma, cada vez más espesa, llegaron con sus voces frías los Nazgûl, gritando palabras de muerte. Y entonces la última esperanza se desvaneció. Cuando oyó que Gandalf rechazaba las condiciones del emisario, condenando a Frodo al tormento de la torre, Pippin se dobló hacia adelante, aplastado por el horror, pero había logrado sobreponerse, y ahora estaba de pie junto a Beregond, en la primera fila de Gondor, con los hombres de Imrahil, pues pensaba que lo mejor sería morir cuanto antes y abandonar aquella amarga historia, ya que la ruina era total. «Ojalá estuviera Merry aquí», se oyó decir, y se le cruzaron unos pensamientos rápidos, aún mientras miraba al enemigo que se precipitaba al ataque. Bien, ahora al menos comprendo un poco mejor al pobre Denethor. Si hemos de morir, ¿por qué no morir juntos Merry y yo? Sí, pero él no está aquí, y ojalá tengamos entonces un fin más apacible, pero ahora he de hacer lo que pueda. Desenvainó la espada y miró las formas entrelazadas de rojo y oro, y los caracteres fluidos de la escritura númenoreana centellearon en la hoja como un fuego. Fue forjada a propósito para un momento como este. Si pudiera herir con ella ese emisario inmundo, al menos quedaríamos iguales el viejo Merry y yo. Bueno, destruiré unos cuantos de esa ralea maldita antes del fin. Ojalá pudiera ver por última vez la luz limpia del sol y la hierba verde. Y mientras pasaba esto, cayó sobre ellos el primer ataque. Impedidos por los pantanos que se extendían al pie de las colinas, los orcos se detuvieron y dispararon una lluvia de flechas sobre los defensores. Pero entre los orcos, a grandes trancos, rugiendo como bestias, llegaron entonces una compañía de trolls de las montañas de Gorgoroth, más altos y más corpulentos que los hombres. No llevaban otra vestimenta que una malla ceñida de escamas córneas, o quizá esto fuera la repulsiva piel natural de las criaturas. Brandían escudos enormes, redondos y negros, y las manos nudosas empuñaban martillos pesados. Saltaron a los pantanos, sin arredrarse, y los vedaron, aullaron y mugiendo mientras se acercaban. Como una tempestad, se abalanzaron sobre los hombres de Gondor, golpeando cabezas y yelmos, brazos y escudos, como herreros que martillan un hierro doblado al rojo. Junto a Pippin, Beregond los miraba, aturdido y estupefacto, y cayó bajo los golpes. Y el gran jefe de los trolls que lo había derribado se inclinó sobre él.
extendiendo una garra ávida, pues aquellas criaturas horrendas tenían la costumbre de morder el cuello a los vencidos. Entonces, Pippin lanzó una estocada hacia arriba y la hoja de Osternes atravesó la membrana coriácea y penetró en sus órganos, y la sangre negra manó borbotones. El troll se tambaleó y se desplomó como una roca despeñada, sepultando a los que estaban abajo. Una negrura y un hedor, un dolor opresivo asaltaron a Pippin, y la mente se le hundió en las tinieblas. Bueno, esto termina como yo esperaba. Oyó que decía el pensamiento, ya a punto de extinguirse, y hasta le pareció que se reía un poco antes de hundirse en la nada, como si le alegrase liberarse por fin de tantas dudas y preocupaciones y miedos. Y aun mientras se alejaba volando hacia el olvido, oyó voces, gritos que parecían venir de un mundo olvidado y remoto. Aragorn, erguido al pie de su estandarte, silencioso y severo, parecía abismado en el recuerdo de cosas remotas. Pero los ojos le resplandecían como las estrellas que brillan más cuanto más profunda es la oscuridad. En lo alto de la colina estaba Gandalf, blanco y frío, y sobre él no caía sombra alguna. El asalto de Mordor rompió como una ola sobre los montes asediados, y las voces rugieron como una marea tempestuosa en medio de la zozobra y el fragor de las armas. De pronto, como despertado por una visión súbita, Gandalf se estremeció y, volviendo la cabeza, miró hacia el norte, donde el cielo estaba pálido y luminoso. Entonces levantó las manos y gritó con una voz poderosa que resonó encima del estrépito: ¡Llegan las águilas! Y muchas voces respondieron gritando: ¡Llegan las águilas! ¡Llegan las águilas! Los de Mordor levantaron la vista, preguntándose qué podía significar aquella señal. Entonces vieron venir a Waihir, el señor de los vientos, y a su hermano Landroval, las más grandes de todas las águilas del norte, los descendientes más poderosos del viejo Zorondor, aquel que en los tiempos en que la Tierra Media era joven, construía sus nidos en los picos inaccesibles de las montañas circundantes. Detrás de las águilas, rápidas como un viento creciente, llegaban en largas hileras todos los vasallos de las montañas del norte, y desplomándose desde las altas regiones del aire, se lanzaron sobre los Nazgûl, y el batir de las grandes alas eran como el rugido de un huracán. Y mientras esto sucedía, en el sur, en el monte del destino, Sam se levantó. Estaba aturdido, y la sangre que le emanaba de la cabeza le oscurecía la vista. Avanzó a tientas, y de pronto se encontró con una escena terrible y extraña. Era Gollum, en el borde del abismo. Luchaba frenéticamente con un adversario invisible. Se balanceaba de un lado a otro, tan cerca del borde que por momentos parecía que iba a despeñarse. Retrocedía, se caía, se levantaba y volvía a caer, y siseaba sin cesar, pero no decía nada. Los fuegos del abismo despertaron iracundos. La luz roja se encendió en grandes llamaradas y un resplandor incandescente llenó la caverna, y de pronto Sam vio que las largas manos de Gollum subían hacia la boca, los blancos colmillos relucieron y se cerraron con un golpe seco al morder. Frodo lanzó un grito y apareció de rodillas en el borde del abismo, pero Gollum bailaba desenfrenado y levantaba en alto el anillo, con un dedo todavía ensartado en el aro, y ahora brillaba como si en verdad lo hubieran forjado en fuego vivo. ¡Tesoro! ¡Tesoro! Gollum gritaba: ¡Mi tesoro! Y entonces, mientras alzaba los ojos para deleitarse en el botín, dio un paso atrás, se tambaleó un instante en el borde y luego, con un alarido, se precipitó al vacío.
Desde los abismos llegó su último aliento. ¡Tesoro! Y desapareció para siempre. Hubo un rugido y una gran confusión de ruidos. Las llamas brincaron lamiendo el techo, los golpes aumentaron y se convirtieron en un tumulto, y la montaña tembló. Sam corrió hacia Frodo, lo levantó y lo llevó en brazos hasta la puerta, y allí, en el oscuro umbral de los Amath-Naur, allá arriba lejos, muy lejos de las llanuras de Mordor, quedó de pronto inmóvil, de asombro y de terror, y olvidándose de todo, miró en torno como petrificado. Tuvo una fugaz visión de nubes turbulentas, en medio de las cuales se erguían torres y murallas altas como colinas, levantadas sobre el poderoso trono de la montaña, por encima de fosos insondables, vastos patios y mazmorras y prisiones de muros ciegos, verticales como acantilados, y puertas entreabiertas de acero y adamante. Y de pronto, todo desapareció. Se desmoronaron las torres, se hundieron las montañas, los muros se resquebrajaron derrumbándose en escombros, trepó el humo en espirales y unos grandes chorros de vapor encresparon, estrellándose como la cresta impetuosa de una ola para volcarse en la espuma sobre la tierra. Y entonces, por fin, llegó un rumor sordo y prolongado, que creció y creció hasta transformarse en un estruendo y un estrépito ensordecedor. Tembló la tierra, la llanura se hinchó y se agrietó, y el Orodruin vaciló, y por la cresta hendida vomitó ríos de fuego, tronaron los cielos estriados de relámpagos, restallando como furiosos látigos, cayó un torrente de lluvia negra, pero los Nazgûl respondieron a la súbita llamada de un grito terrible en la torre oscura, dieron media vuelta y huyeron, desvaneciéndose en las tinieblas de Mordor. En el mismo instante, todos los ejércitos de Mordor se estremecieron. La duda oprimió los corazones. Enmudecieron las risas, las manos temblaron, los miembros flaquearon. El poder que los conducía, que los alimentaba de odio y de furia, vacilaba. Ya su voluntad no estaba con ellos. Y al mirar a los ojos a los enemigos, vieron allí una luz de muerte y tuvieron miedo. Entonces, todos los capitanes del oeste prorrumpieron en gritos, porque en medio de tanta oscuridad, una nueva esperanza henchía los corazones, y desde las colinas sitiadas, los caballeros de Gondor, los jinetes de Rohan, los Dúnedain del norte, compañías compactas de valientes guerreros, se precipitaron sobre los adversarios vacilantes, abriendo paso con el filo implacable de las lanzas. Pero Gandalf alzó los brazos y una vez más los exhortó en voz clara. «Deteneos, hombres del oeste, deteneos y esperad. Ha llegado la hora del destino». Y mientras pronunciaba estas palabras, la tierra se estremeció bajo los pies de los hombres. Una vasta oscuridad llameante invadió el cielo y se elevó por encima de las torres de la Puerta Negra, más alta que las montañas. Tembló y gimió la tierra. Las torres de los dientes se inclinaron, vacilaron un instante y se desmoronaron en escombros, y se desplomó la poderosa muralla. La Puerta Negra saltó en ruinas, y desde muy lejos, ora apagado, ora creciente, trepando hasta las nubes, se oyó el tamborileo sordo y prolongado, un estruendo, los largos ecos de un redoble de destrucción y ruina. «El reino de Sauron ha sucumbido», dijo Gandalf. «El portador del anillo ha cumplido su misión». Y al volver la mirada hacia el sur, hacia el país de Mordor, los capitanes creyeron ver, negra contra el palio de las nubes, una inmensa forma de sombra impenetrable, coronada de relámpagos, que invadía toda la bóveda del cielo. Se desplegó gigantesca sobre el mundo y tendió hacia ellos una gran mano amenazadora, terrible pero impotente, porque en el momento mismo en que empezaba a descender, un viento fuerte la arrastró y la disipó,
y siguió un silencio profundo. Gandalf, dejando la conducción de la batalla en manos de Aragorn y otros capitanes, llamó desde la colina a la gran águila Gwaihir, el señor de los vientos. Descendió y se posó a los pies del mago. 2 veces me has llevado en tus alas, Gwaihir, amigo mío. Esta será la tercera y la última, si tú quieres. No seré una carga mucho más pesada que cuando me recogiste en Cirath-Cigil, donde ardió y se consumió mi vieja vida. A donde tú me pidieras te llevaría, aunque fueses de piedra, respondió Gwaihir. Vamos, pues, y que tu hermano nos acompañe, junto con otro de tus vasallos más veloces. Es menester que volemos más raudos que todos los vientos, superando las alas de los Nazgûl. Sopla el viento del norte, pero lo venceremos, dijo Gwaihir, y levantó a Gandalf y voló rumbo al sur, seguido por Landroval y el joven y veloz Meneldor. Y volando pasaron sobre Udún y Gorgoroth, y vieron toda la tierra destruida y en ruinas, y ante ellos el monte del destino, que humeaba y vomitaba fuego, y a la tempestad de los recintos de fuego, con un grito que traspasó todos los ruidos, desangrando las nubes, llegaron los Nazgûl, atrapados como dardos incandescentes en la vorágine del fuego y de las montañas y los cielos, crepitaron, se consumieron y desaparecieron. Y bien, este es el fin, Sam Gamgee, dijo una voz junto a Sam. Y allí estaba Frodo, pálido y consumido, pero era otra vez él, y ahora había paz en sus ojos, no más locura, ni lucha interior, ni miedos. Ya no llevaba la carga consigo, era ahora el querido amo de los dulces días de la comarca. ¡Mi amo!, gritó Sam y cayó de rodillas, en medio de todo aquel mundo en ruinas. Por el momento solo sentía júbilo, un gran júbilo. El fardo ya no existía. El amo se había salvado. Y era otra vez Frodo, el Frodo de siempre, y estaba libre. De pronto, Sam reparó en la mano mutilada y sangrante. «Oh, esa mano de usted, y no tengo nada con qué aliviarla o vendarla. Con gusto le habría cedido a cambio una de las mías, pero ahora se ha ido para siempre». «Sí», dijo Frodo, «pero ¿recuerdas las palabras de Gandalf? Incluso Gollum puede tener aún algo que hacer. Si no hubiera sido por él, Sam, yo no habría podido destruir el anillo, y el amargo viaje habría sido en vano, justo al fin. Entonces, perdonémoslo, pues la misión ha sido cumplida y todo ha terminado. Me hace feliz que estés aquí conmigo, aquí, al final de todas las cosas». «Sí, estoy con usted, mi amo», dijo Sam, con la mano herida de Frodo suavemente apretada contra el pecho. «Y usted está conmigo, y el viaje ha terminado, pero después de haber andado tanto, no quiero darme aún por vencido. No sería yo, si entiende lo que quiero decir». «Tal vez no, Sam, pero así son las cosas en el mundo. La esperanza se desvanece, se acerca el fin. Ahora solo nos queda una corta espera. Estamos perdidos en medio de la ruina y la destrucción, y no tenemos escapatoria. Bueno, mi amo, de todos modos, podríamos alejarnos un poco de este lugar peligroso, de esta grieta del destino, por llamarla así. ¿No le parece? Venga, señor Frodo, bajemos al menos al pie de este sendero». «Está bien, Sam. Si ese es tu deseo, yo te acompañaré», dijo Frodo, y se levantaron y lentamente bajaron la cuesta sinuosa, y cuando llegaban al vacilante pie de la montaña, los Samaz-Naur escupieron un chorro de vapor y humo, y el flanco del cono se resquebrajó, y un vómito enorme incandescente rodó en una cascada lenta y atronadora
por la ladera oriental de la montaña. Frodo y Sam no pudieron seguir avanzando. Las últimas energías del cuerpo y de la mente los abandonaban con rapidez. Se habían detenido en un montículo de ceniza al pie de la montaña. Desde allí no había ninguna vía de escape. Ahora era como una isla, pero no resistiría mucho tiempo más en medio de los estertores del Orodruin. La tierra se agrietaba por doquier y de las fisuras y de los fosos insondables saltaban cataratas de humo y de vapores. Detrás, la montaña se contraía atormentada. Grandes heridas rojas se abrían en los flancos, mientras ríos de fuego descendían lentos hacia ellos. No tardarían mucho en sepultarlos. Ahora estaban de pie, inmóviles. Sam, que aún sostenía la mano de Frodo, la acarició. Luego suspiró. ¿Qué cuento hemos vivido, señor Frodo? ¿No le parece? Me gustaría tanto oírlo. ¿Qué cree que dirán? Y aquí comienza la historia de Frodo Nueve Dedos y el Anillo del Destino. Y entonces se hará un gran silencio, como cuando en Rivendell nos relataban la historia de Beren el Manco y las tres joyas. Cuánto me gustaría escucharla. ¿Y cómo seguirá? Me pregunto, después de nuestra parte. Pero mientras hablaba así, para alejar el miedo hasta el final, la mirada de Sam se perdía en el norte. Y el ojo del huracán, allí donde el cielo distante parecía límpido, pues un viento frío, que ahora soplaba como un vendaval, disipaba la oscuridad y la ruina de las nubes. Y así fue, como los vio desde lejos las miradas de largo alcance de Waihir, cuando llevada por el viento huracanado y desafiando el peligro de los cielos, volaban círculos altos, dos figuras diminutas y oscuras, desamparadas de pie sobre una pequeña colina y tomadas de la mano, mientras, alrededor, el mundo agonizaba, jadeando y estremeciéndose, y rodeadas por torrentes de fuego que se les acercaban. Y en el momento en que los descubrió y bajaba hacia ellos, los vio caer, exhaustos o asfixiados por el calor y las exhalaciones, o vencidos al fin por la desesperación, tapándose los ojos para no ver llegar la muerte. Yacían en el suelo, lado a lado, y Waihir descendió y se posó junto a ellos, y detrás de él llegaron Landroval y el veloz Meneldor, y como en un sueño, sin saber qué destino les había tocado, los viajeros fueron recogidos y llevados fuera, lejos de las tinieblas y los fuegos.